tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, su servidor Carlos Dorado. Aquí Huáscar López. Gianmarco. Y en esta oportunidad, para poder concluir el anterior video que hemos iniciado hablando acerca de el carácter, el carácter de cada una de las personas. ¿Tu carácter te controla o tú controlas tu carácter? Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un ejemplo a seguir, un modelo a seguir de carácter equilibrado, como tiene que ser, como es Jesucristo, el carácter de Jesucristo. Y eso es importante para poder entender el carácter al cual tenemos que todos llegar, ¿no? Para ti, ¿qué es el carácter de Jesucristo? ¿Cómo lo ves tú, Huáscar? Uy, no. Yo creo que es, como decías, un ejemplo total, ¿no? Que, como en primer lugar, ha venido con tanto amor, tanta paciencia. Y tal vez si puedo leer un poquito aquí, Filipenses capítulo 2, del versículo 6 al 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos cómo aquí Él ha venido con ese amor a servir, ¿no? A morir por nosotros, a entregarse por nosotros. Y también un poco vemos que Él ha sido obediente al Padre, ¿no? Él decía: todo lo que el Padre me manda, yo he venido a hacer eso, ¿no? Ha tenido esa fidelidad con todos, con sus discípulos, a pesar de que algunos le han fallado, le han deseado la muerte, ¿no? Yo creo que es un ejemplo para nosotros a seguir, ¿no? Sí, humildad y obediencia era lo que caracterizaba a Jesús. ¿Cómo lo ves tú, Jan, a nuestro Señor Jesucristo? De verdad creo que en esta mesa Jesucristo es pues un baluarte, un ejemplo a seguir, nos inspira hasta el día de hoy, pero ¿cómo lo ves tú, ese carácter poderoso que tenía el Señor Jesús? Bueno, yo lo veo como que ha tenido el carácter de siervo, ¿no? Como dice Huáscar, pues Él nos ha venido a servir. Incluso tuvo esa humildad, ¿no? Para lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Y también pues Él siempre ha actuado en pos de la justicia, porque había como esa parte de la Biblia en la que habla de que estaba la mujer a punto de ser apedreada y Él las detuvo y les dijo: si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Entonces Él era alguien justo, amoroso, tranquilo, apacible, y claro que no era de soportar todo, porque le enojaba que usen la casa de su padre de mala forma, ¿no? Como se puede ver cuando lo usaban como mercado, ¿no? Entonces ha sido un hombre que ha sido muy equilibrado, ¿no? En todo sentido. Sí, a ver, el carácter de Jesucristo tiene que ver, como decía Jan y Huáscar, Él era un siervo de Dios. Muchas veces en este tiempo es lo que necesitamos en la iglesia, es ese carácter de Jesucristo en los pastores, líderes de muchas congregaciones. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que uno es siervo de Dios? Justamente viendo a Jesucristo. Jesucristo desbordaba amor en lo que decía, en lo que hacía, pero también era humilde, y la humildad tiene que ser un rasgo muy importante en los siervos de Dios. Es lo que en este tiempo, aún nosotros como cristianos, debemos de siempre pedir al Señor en oración: Señor, haznos humildes, que lo que hagamos se haga con amor, como lo hizo Jesucristo. Pero está en el libro de Mateos, capítulo 11, versículo 29 al 30, donde nos habla un poquito Jesús refiriéndose a cómo tenemos que ser. Dice, bueno, si no lo buscan en su versión, pero esta versión dice, en Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde, dice, de corazón. Y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aprended de mí, dice el Maestro Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos da a entender esto, Huáscar, para ti? ¿Qué son esas dos palabras que calan a nuestro corazón muchas veces? Manso y humilde, ¿no? Tal vez. Yo un poquito entiendo manso, que él decía no pelear, ¿no? O sea, no pelear contra Dios, contra las cosas que Él dice, que Él nos manda, porque a veces por nuestro carácter queremos hacer nuestro capricho, nos enojamos o reaccionamos, ¿no? O sea, no pelear contra eso. Y humilde, reconocer que necesitamos de Él todo el tiempo, ¿no? Incluso tal vez esa humildad cuando yo puedo cometer algún error y ir a pedir perdón a algún hermano, o reconocer que hay algún problema y poner esa disposición, ¿no? Para arreglar ese asunto. El ser manso, ¿qué es para ti, Jan? Manso, dice uno, ser manso. Y no sé,
Bueno, pues como la oveja, ¿no? Que es mansa, que se deja agarrar, se deja acariciar, es tranquila, es apacible. Bueno, es como se dice, no sea manso, no menso, sino que hay que ser tranquilo, pero tampoco dejar que abusen de nosotros, ¿no? Como he escuchado alguna vez que las personas confunden con la mansedumbre con hacer que te dejen hacer o que se dejen hacer cualquier cosa, ¿no? Y no es así. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre ha defendido lo que es la palabra y Él siempre ha sido un ejemplo, ¿no? De cómo deberíamos ser nosotros como cristianos y ese debería ser nuestro crecimiento natural, ¿no? Como cristianos, llegar a ser la sombra de Jesucristo, ser a la altura y estatura de Jesucristo. Jesús tenía carácter y el carácter de Jesús estaba cimentado siempre sobre la autoridad que él tenía. ¿Por qué tenía Jesús autoridad? Porque él no solamente predicaba, sino él predicaba de lo que él vivía. Y eso es lo que al cristiano, a la cristiana tiene que darle autoridad. Eso es carácter, ¿no? Y no dejarse llevar por las corrientes que muchas veces se nos presentan en nuestra vida diaria. El carácter de decir no cuando se tiene que decir no y sí cuando se tiene que decir sí y cumplir pues la palabra, ¿no? Porque muchas veces nos comprometemos y no cumplimos y ahí perdemos autoridad y esa persona dice no tiene carácter porque no cumple lo que dice. Entonces, ser manso y humilde es eso, ¿verdad? Ser humilde para reconocer que tenemos también nosotros como cristianos fallas y tenemos que enmendar eso. No solamente reconocer todas las veces, ¿no? He fallado, pero no, cambiar, tratar de cambiar, ser mejor persona cada día. Y en eso Dios nos va a ayudar a través de la oración, la guía del Espíritu Santo, pero sobre todo su palabra, que es una lumbrera a nuestro camino. Vamos a entrar, a grandes rasgos hablamos del carácter de Jesucristo, ¿no? En algún momento vamos a ahondar en esa área de Jesucristo, pero quiero hablar de los 4 temperamentos. Huáscar, a ver, hay 4 temperamentos que están, digamos, vigentes en la personalidad de las personas que nos llevan a entender cómo son su forma de expresión, cómo son ellos. Bueno, estos son como estereotipos, se los ha clasificado, ¿no? Pero tal vez decir que no son rígidos, ¿no? O sea, que no son exactamente tú eres, digamos, colérico y no puede ser otro, ¿no? Solamente son una muestra y puede ser una persona que tenga una combinación, digamos, de 3 o tal vez los 4 o 2. Entonces, no, o sea, para que quede claro, no es rígidos. Y dentro de eso, digamos, puedo comenzar yo hablando un poco del, tal vez porque un poco me identifico con eso, ¿no? Tal vez con el flemático, que es un poquito más tranquilo, más equilibrado, pacífico, ¿no? Pero también tiene un poco de desventajas, averiguando también que es un poco tal vez indeciso en algunas cosas, pero también es paciente, que también incluso tal vez se le puede caracterizar, digamos, como un amigo, digamos, fiel, consejero, digamos, una persona así tranquila, ¿no? Las teorías de las 4, ¿no? Los 4 humores, dicen unos, los 4 temperamentos, flemáticos, sanguíneos, melancólicos, coléricos, ¿no? Unos dicen, son 2 grupos nada más, dicen, los pasivos y los activos. Bueno, pero ¿cómo lo ves tú, Jan, en esto, hablando de los temperamentos? Bueno, pues es cierto, ¿no? Que yo leyendo pues este artículo que ha sacado los psicólogos y profesionales, pues es cierto muchas veces, ¿no? Pero algunas veces discrepo, ¿no? En las partes negativas, por ejemplo, estábamos hablando con Carlos, y que, bueno, él era colérico, pero no, era sanguíneo, pero al ver las desventajas, pues no se decidía, ¿no? Pero entonces, es así, ¿no? Puede ser como no, entonces... bueno, el que yo he ahondado ha sido el melancólico, ¿no? Que es su característica es estar triste y estar todo el tiempo pensativo, ¿no? Y a veces este melancolismo lo llevan a un extremo, ¿no? En el que todo el tiempo andan deprimidos y se vuelve una enfermedad. Y a veces se sugestionan tanto estas personas que leen estos artículos que incluso se llegan a inventar eso en su cabeza y se queda eso en su cabeza. Por eso es que a veces es mejor no leer si no sabes cómo manejarlo, porque realmente dices, es cierto, yo soy flemático, entonces aceptas todo lo de esa personalidad, incluyendo todo lo malo que tiene. Entonces es como el efecto placebo, ¿no? Que te dan un medicamento que realmente no hace nada, pero como tú te lo has ingerido y te han dicho que sirve para algo en concreto, te lo crees y sucede, ¿no? Entonces por eso es que yo no estoy tanto a favor, pero bueno.
Las personas se sugestionan, ¿no? Sí. Eso es verdad, ¿no? A ver, dice melancólico Jan, ¿no? Es sensible Jan, creativo, a veces egoísta, según esos rasgos, no me miren. Minucioso, leal, analítico, crítico, ¿no? Entonces, hay ciertas características que sí, evidentemente, digamos, uno puede decir, bueno, sí, yo soy flemático, yo soy melancólico, pero así como decía Jan, hay cosas buenas y cosas malas, pues como en todo, en el paquete de la vida, no todo es pues alegría, también hay tristezas, hay momentos de dolor, y así también las personas tienen virtudes y también tienen defectos. Lo que se trata en este caso es de tal vez superar esas cosas, esos defectos, ¿no? Para ahondar o desarrollar más las cosas, las virtudes, qué sé yo, ¿no? Para eso, en torno, digamos, a todo el proceso de la vida que estamos luchando, ¿no? Decíamos, estamos en ese proceso ahorita, ¿no? No es que somos perfectos, ya, nuestro carácter formado, no, estamos en eso, pero lo importante es que seamos analíticos y también seamos conscientes de lo que estamos pasando. ¿Qué más podemos decir, Huáscar? Estamos hablando acerca de los temperamentos. A ver, aquí complementando tal vez lo que nos falta, el colérico y el sanguíneo. El colérico puedo compartir que es una persona energética, ¿no? Activa, decidida, que tiene esa fuerza de voluntad, incluso tal vez un poco de rasgo de liderazgo, ¿no? Pero también un poco lo malo podemos hablar que se inclina hacia la ira, que es impulsivo. Tal vez podemos decir como ese Moisés, ¿no? Que ya ha visto a alguien que, como decíamos en el anterior video, ¿no? Que le han visto golpear a uno de sus compatriotas y ya ha reaccionado, ¿no? Como Pedro, ¿no? Cuando le estaban por agarrar a Jesús, ha agarrado, si no me equivoco, una espada, ¿no? Y le ha cortado la oreja a uno de los guardias, ¿no? O sea, es un poco de ese carácter tiene la personalidad colérica. Sí, pero se puede cambiar. Por eso veíamos, Pedro cambió, Moisés cambió. Hay una situación muy importante, por eso es importante, en esto entra Dios, ¿no? Puedes ir psicólogos, tratamientos, qué sé yo, emocionales, cognitivos, pero aquí nosotros podemos decir, delante de Dios, Dios puede cambiar la personalidad de las personas, o sea, el carácter de las personas, ¿no? Pero también nos puede utilizar con el temperamento que tenemos ya. Sí, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? Jesús, por ejemplo, era muy tranquilo, muy paciente, con sus mismos discípulos, ¿no? Para enseñarles, para decirles las cosas, pero a veces también se enojaba, ¿no? O se molestaba cuando no podían expulsar demonios porque han pasado mucho tiempo con él. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Como se puede reflejar de carácter, por ejemplo, David, ¿no? David ha sido un hombre que siempre ha sido así, bien impulsivo, ¿cómo se puede decir? Sanguíneo, ¿no? Porque ha visto a Goliat, lo ha visto insultar a su pueblo y él se ha enojado, ¿no? Pero a su vez también era un hombre paciente porque con el rey Saúl, pues Dios le ha dado varias oportunidades, o bueno, sus compañeros le han dicho que tenía varias oportunidades de haber matado a Saúl, pero él siempre respetaba, ¿no? Lo que Dios quería, ¿no? Decía. Y bueno, se puede ver ese carácter, ¿no? O sea, esa transición que ha tenido este personaje bíblico de ser sanguíneo a ser una persona tranquila y paciente. Y se puede ver así con muchos personajes en la Biblia, como decía Pedro, ¿no? Pedro pues era una persona muy impulsiva, era ya lo han puesto una mano, él ya sacaba la espada y le ha cortado, ¿no? la oreja. Entonces, una vez que estos personajes han conocido y han sentido la presencia de Dios, han cambiado esto, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Que transforma y renueva vidas, cambia, ¿no? O sea, dejamos de ser nosotros eso malo que teníamos y renovamos nuestras vidas. Eso es algo muy bonito, ¿no? Nadie puede decir, digamos, que desde que ha conocido al Señor Jesús no ha cambiado nada. Eso es imposible. De verdad que Dios cambia muchas cosas. Uno se pone a pensar cómo pensaba hace años atrás cuando no conocía a Dios y dice, oye, yo pensaba así, yo actuaba así. ¿Cómo Dios puede cambiar hasta la forma de expresarse de una persona? De verdad, es increíble, pero ese es el poder de Dios. Eso es muy importante comprender. Eso es madurez también, ¿no? A ver, los sanguíneos. Vamos a ver algunas fortalezas y algunas debilidades de los sanguíneos, ¿no? Porque a veces, no, muy sanguinario, pero tiene que ver eso. Eso es el tipo de humor. Vamos a llegar a esa teoría de los humores, porque según el tipo de sangre, dicen, no, a ver, vamos a ver. Las fortalezas, dice, los sanguíneos son atentos, son cálidos, entusiastas,
ellos son compasivos, confiados, compañerismo, desbordan compañerismo, son simpáticos, comprensivos. Pucha, ¿no? Allá hay monos de... Pero veamos también las debilidades, digamos que en esta vida hay que saber admitir también las cosas buenas y malas, digamos que muchas veces nosotros tenemos. Las debilidades, por ejemplo, es voluble, ¿no? O sea, es una persona que fácilmente se puede, digamos, dejar moldear, impulsivo, egocéntrico, violento, indisciplinado, exagerado, improductivo. También es inestable emocionalmente los sanguíneos. ¿Por qué? Tal vez, ¿por qué se les llama sanguíneos? No sé, porque se elevado más su sangre, no sé, se llevan muchas veces, como decimos, no son fosforitos. A ver, ¿cómo lo ves tú, Oscar, eso? Sí, no, yo creo que estas personas, como dices, tienen esa... O sea, son como... Todo tiene su lado positivo, pero su lado negativo, ¿no? Pero tal vez se dejan llevar, ¿no? Incluso, como dices, constantes, escuchan algo, tal vez ya son fáciles de mordear en su forma de pensar, tal vez en su forma de actuar, tal vez incluso hasta por sus amigos, ¿no? Se dejan llevar ya por rápido por la moda, por una música tal vez, pero como decía, ¿no? Yo igual complementado también lo que dice Yami y Carlitos, que es importante autoevaluarse, ¿no? Yo creo que rescato mucho lo que dice Yami, cuando uno se acerca a la palabra y realmente quiere conocer a Jesús, ya nada es como antes, ¿no? Uno empieza a cambiar, uno empieza incluso hasta tal vez como consejo autoevaluarse delante de Dios. Es muy importante, yo creo, escuchar a los demás cuando alguien te dice que tal vez tú tratas mal a alguien o tal vez eres alguien en tu casa y actúas de una manera en tu casa, otra manera con otras personas, tratar de cambiar eso, ¿no? Y delante de Dios reconocer y poner todo de nosotros, ¿no? Para que eso que tenemos malo el Señor lo convierta en bueno. Jan, ¿cómo te consideras? Hablando de los sanguíneos, ¿no? Los que son sentimentales, emocionalmente, digamos, ¿no? Sobre todo, también son optimistas, pero los melancólicos, la palabra melancólico, los melancólicos son melancólicos, depresivos, somnolientos, abatidos, suelen ser pausados. ¿Cómo lo ves tú? ¿De qué temperamento te consideras, Jan? Soy un mix de los cuatro. Eres un mix de los cuatro. Bueno, pues tengo mis momentos en los que soy pero en otros momentos soy más calmado, más tranquilo, más pasivo, pero hay otros momentos en los que la verdad es que es un desastre. Pero realmente, pues, es interesante, ¿no? Cómo han hecho esta teoría, ¿no? De los caracteres, basándose en, no sé, en distintas personalidades, haciendo test y demás, pues, hay personas que se lo creen demasiado. Entonces, por eso es que yo no estoy muy a favor, pero me parece interesante el melancólico, ¿no? Que son introvertidos, son reflexivos, son profundos, pero lo malo es que son muy propensos a la tristeza y a la depresión. Y es decir, que no dejan ir su pasado fácilmente, ¿no? Y ese sería su mayor defecto. O sea, está bien que sean reflexivos, que sean tranquilos, que sean pacientes, pero a veces dejarte mucho ir por tu pasado es muy malo para tu presente, ¿no? Y a veces tu pasado es lo que te deja crecer, ¿no? Y es como dicen, ¿no? O sea, a mí me encanta la palabra de Dios porque te habla de un Dios que te ama a pesar de tus errores y que puede usarte a pesar de que, bueno, hayas tenido un pasado que no haya sido agradable a Él. Y eso me gusta de la Biblia y me encanta que toda la Biblia se resuma en el amor de Dios que ha tenido Dios por la humanidad, ¿no? Ese amor tan profundo que aún a pesar de que se hayan equivocado incontables veces en el Antiguo Testamento, pues todas esas personas, aunque se hayan alejado, hayan estado en guerras, pues Dios aún así ha estado a su lado, ¿no? Y lo ha intentado una y otra vez y lo sigue intentando, ¿no? Y a veces lo único que Él pide es obediencia y lo único que pide es que transformemos nuestro carácter, pero a veces es muy difícil, ¿no? Habríamos que poner, digamos, esos 4 grupos a nivel general, ¿no? En dos partes, si se quiere, ¿no? Los activos y pasivos, los introvertidos, los extrovertidos. A ver, a los coléricos con los sanguíneos, ¿no? Esos son activos, son extrovertidos, podríamos decir, ¿no? Y a los pasivos y introvertidos podrían ser los flemáticos y los melancólicos, ¿no? Más o menos así. Pero como decía Jan,
es importante, o sea, podemos tener un mix de todo, ¿no? Pero siempre hay una área fuerte en la cual, digamos, nos desenvolvemos o actuamos en ciertas formas. Eso es importante comprender, ¿no? ¿Y por qué estamos enseñando sobre esa situación? Porque primero es que Dios puede cambiar nuestro carácter, el Señor quiere que cambiemos para bien, no para mal. Pero también estamos aprendiendo para sobrellevarnos entre nosotros los diferentes humores que tenemos muchas veces. Uno ya le conoce y dice, no, él es tranquilo, digamos, no le moleste, digamos. Porque son tranquilos también cuando reaccionan, ¿no? Y ustedes rescaten lo bueno, desechen lo malo, pero le va a dar una idea para poder sobrellevar el temperamento, el carácter de las personas. De eso se trata, ¿no? De podamos relacionarnos mejor. Y termino con esto, Mateo 11, 29 al 30 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor Jesús ahí nos dice que Él puede realmente cambiarnos. Solamente nosotros debemos ser obedientes, humildes, para reconocer si a las cosas que tenemos que cambiar, cambiemos, pongamos de nuestra parte, porque eso lo va a facilitar a Dios para que podamos ser instrumentos en sus manos, podamos ser de bendición para otras personas y no de maldición, no seamos piedra de tropiezo. Si tenemos que cambiar nuestro carácter, cambiemos por amor a Dios y a nuestro prójimo. Que Dios les bendiga, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Hasta luego.